Bien, buenos días mis hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gusto poder estar aquí de verdad. Gracias al pastor Jeremías por la introducción. Yo creo que no hay que dar más detalles, por lo menos no es necesario ahora, ¿verdad? Pero de verdad que es un privilegio. He mencionado en algunos lugares que el hecho de poder llegar a esta ciudad y encontrar pastores como Álvaro, como el pastor Jeremías y otros que han estado, yo diría de alguna manera, animándonos, esa es la palabra que estaba buscando en mi cerebro, en toda esta iniciativa que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Eso es alentador realmente. Es una batalla espiritual, pero cuando el Señor ordena hay que ir, ¿verdad? Esa es la realidad. Así que muchas gracias. Es un gozo para mí de nuevo estar con ustedes. Yo creo que de alguna manera nosotros tenemos más vínculos del que ustedes piensan, por lo menos nosotros como familia. Yo sé que ustedes aman hermanos de la iglesia Oasis en la capital, sí, cierto. Yo sé que tienen buen vínculo. Yo vine a la fe a través de un primer campamento de jóvenes organizado por unos hermanos de Oasis en el 99. No saquen número, por favor, pero yo estaba terminando la secundaria. Y bueno, con estos hermanos, los Méndez, nosotros escuchamos la palabra en este campamento y el Señor me salvó en esa oportunidad, ese fin de semana. Así que de alguna manera yo estoy muy agradecido al Señor por el ministerio Oasis en general. De manera que si alguno de ustedes estaba en la fe en ese tiempo y oró por la salvación de alguien en el país, bueno, pues parte de esa respuesta a la oración es un servidor. Así que gloria a Dios por su obra en la vida de cada uno de nosotros. Quiero que por favor me acompañen en el libro de Marcos, capítulo 4, y vamos a leer los versos 35 al 41. Quizás ustedes pudieran ponerse de pie para leer el texto y luego, como van a estar un poquito sentados, pues proceden a sus asientos. Una vez más, Marcos capítulo 4, versos 35 al 41. Me dan un amén los que puedan tener el texto y si no, pues pueden escuchar. Okay. Estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas, no es tan diferente a la Reina Valera o cualquier otra Biblia que usted esté usando, pero el texto dice de la siguiente forma. Ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Acompáñeme por favor a orar. Padre, una vez más yo vengo delante de ti y me uno a la oración de esta iglesia pidiendo que tú nos hables. Yo te pido que me ayudes. Tú sabes que tocar este tema es una carga especial para mí y yo quiero rogarte que, como es tu palabra oportuna, realmente sea de esta manera para el corazón de cada uno de nosotros hoy. Te pido que seas exaltado y te glorifiques en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Una de las historias bíblicas que más rápidamente atrapa nuestra atención es la historia de Job. Usted va a recordar este libro que está antes de los Salmos. Cuenta
la narrativa que este hombre era un hombre acaudalado, tenía muchos recursos, o sea que su vida financiera estaba resuelta. Por otro lado, tenía una vida familiar estable. Sumado a eso, para coronarlo, ¿verdad?, con la cherry, Dios opinaba bien de él. Dios decía, este es un hombre que teme a Dios. Es un hombre que es íntegro. Ahora, un día llegó una llamada para Job. Y muchos de ustedes van a recordar la historia, ¿cierto? Este hombre, como si fuera casi una película, recibe una noticia tras otra en forma trágica. Trágicas noticias en un solo día. Primero, se destruyen sus negocios, ¿verdad?, sus inversiones, la bolsa de valores. Eso fue como el 2008 para él. Todo se derrumbó en Wall Street, como dirían, ¿verdad? Él perdió todas sus finanzas y sumado a eso también perdió todos sus hijos. Todo en un solo día. ¿Cómo, hermanos, nosotros reaccionamos cuando la adversidad toca el timbre sin ser invitada? ¿Qué pasa por nuestra mente cuando nos informan que dejaron un sobre blanco en recepción? Cuando recibimos los resultados del análisis. ¿Qué sucede con nosotros cuando la carta del banco, en medio de nuestras dificultades financieras, nos la extienden a la mano? ¿De qué manera nos comportamos en el instante en que ese correo, esa llamada, ese texto por WhatsApp, que presenta de hecho malas noticias, llega a nosotros? Y yo diría que como creyentes deberíamos hacer esta pregunta: ¿cuál es la forma en la que el Dios que nos acompaña en todo tipo de momentos espera que lidiemos con nuestras inesperadas vicisitudes? Bueno, a través de este texto lo que yo quisiera es que pudiéramos tratar de encontrar algunas respuestas a preguntas como estas o relacionadas a eso. El título de este sermón es Cristo, el Dios de tus adversidades inesperadas. Déjame repetirlo. Cristo, el Dios de tus adversidades no esperadas. ¿Qué es lo que quiero proponer como parte de la idea central de este sermón? Bueno, que tú y yo, como hijos de Dios, y sígame con cuidado, como hijos de Dios, quizás tú estás aquí y todavía no has puesto tu confianza en Cristo. Este es el día de salvación, ¿ok? Pero yo quiero que tú tomes en cuenta que los beneficios y las verdades bíblicas acerca de las adversidades que encontramos en este pasaje van a ser efectivas en tu vida cuando tú pongas tu confianza en aquel que vino, vivió perfectamente, murió y resucitó. Así que una vez más, amados hermanos en la fe, tú y yo como hijos de Dios, aunque vamos a experimentar situaciones difíciles que no estamos esperando, podemos vivir seguros. ¿Por qué? Porque contamos con el Dios que doma toda circunstancia. Así que eso es lo que yo quiero proponer en este sermón, y lo voy a hacer básicamente compartiendo 4 verdades bíblicas acerca de la adversidad o el sufrimiento que nosotros encontramos en este pasaje. Así que mantenga su Biblia abierta y vaya conmigo. Sin embargo, permítame rápidamente como tratar de describir la fotografía que el autor de este libro está haciendo con nosotros, que es Marcos. La meta de Marcos es responder básicamente 2 preguntas en todo su evangelio. Número 1, ¿quién es Jesús? Y número 2, ¿cómo Jesús llegó a ser rey? Los primeros 11 capítulos, él está tratando de presentarnos como a un Cristo con autoridad, que de hecho es una palabra clave en esos primeros 11 capítulos. En el resto, él está demostrándonos cómo este rey con autoridad se hace vulnerable y elige el camino de la cruz para salvar a aquellos que pongan su confianza en él. Así que una vez más, la autoridad que Marcos está, yo diría, cada vez que pienso en Marcos tengo que decir esto, yo veo a Marcos como un encargado de redes sociales en una entidad que él va tuiteando los eventos en forma resumida, cada cosa que va sucediendo. Ese es Marcos, es el evangelio más corto.
Y es interesante porque el libro de Marcos, inclusive en el primer siglo, era conocido por la iglesia o relacionado por la iglesia con un león, con la figura de un león. De manera que la iglesia, al final de cada culto, cuando se referían al libro de Marcos, dice, ¿qué está leyendo? No, estoy leyendo el león. ¿Por qué? Porque precisamente los primeros 11 capítulos, Marcos presenta a un Cristo avasallante en el establecimiento de su reino. Un Dios hecho hombre con autoridad. De manera que eso es lo que encontramos aquí, en forma, quizás para darle un par de detalles. Nosotros vemos a través de estos 11 capítulos a un Jesús que silencia a quienes informan quién es Él, porque la gente todavía no estaba lista para entender quién era. Nosotros vemos el poder de Jesús ser explayado mediante la confrontación de órdenes cósmicas y sociales mientras Él expulsa demonios. Él sana enfermedades y, como vamos a ver ahora, somete a la naturaleza. Jesús reta las prácticas judías, proveyéndoles la verdadera intención. Él perdona pecados, trabaja los sábados, redefine la pureza, enseña con autoridad. La gente inclusive se encuentra confundida y pregunta quién es este hombre. Y mientras tanto, mientras todo esto corre, Jesús va preparando un grupo de hombres a quienes le va a entregar la responsabilidad de extender su reino. Entonces, esta es la figura y el escenario que estamos encontrando mientras nosotros nos adentramos en este texto. Ahora, ¿qué está pasando en el capítulo 4 de Marcos? Antes de entrar en nuestro pasaje del sermón. Bueno, Jesús, como acabo de mencionar, ha estado haciendo milagros. El Espíritu Santo está usando estos milagros para confirmar su autoridad. Pero en el 4, Él se detiene y Él empieza a instruir a sus discípulos. Él comienza a enseñar parábolas. ¿Cuál era su meta? Su meta era empezar a darles una inducción, así como a usted le dan una inducción en la primera semana, después que usted lo contrata en un trabajo. De la misma manera, Jesús está aquí instruyendo a sus discípulos para que ellos comiencen a comprender cómo funciona el reino de los cielos. ¿Ok? Entonces esa es la idea. Así que Él habla de la parábola del sembrador para que ellos aprendan a tener una expectativa real cuando ellos predican el evangelio. Él habla de recordar que la evangelización es una prioridad cuando toca la parábola de la lámpara. Él nos invita, inclusive a nosotros los que leemos el día de hoy, a conocer el impacto de la palabra en el corazón del hombre cuando Él habla de la parábola del crecimiento de la semilla. Y finalmente, Él dice que el reino es como una pequeña semilla de mostaza que eventualmente se convierte en un árbol bien grande y bien robusto. De manera que eso es lo que Jesús está haciendo. Y ahora Marcos nos dice, versículo 35, puede ir conmigo, ese mismo día. O sea, el mismo día en el que Jesús ha estado todo el tiempo enseñando, todas esas horas, dice, caída ya la tarde, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y aquí viene la primera verdad que yo quiero de 4 compartir con ustedes. Y lo estoy haciendo en forma aplicativa para que quizá pueda quedar en nuestra mente. Esta es la idea. Cristo tiene un plan y propósito más allá de tu adversidad. Cristo tiene un plan y propósito más allá de tu adversidad. Una vez más, ese mismo día, esto presenta a un Jesús seguramente y evidentemente cansado, que más adelante Él se duerme. Esto presenta a un Jesús laborioso, pero Él dice, yo quiero que vayamos al otro lado. Al otro lado, de acuerdo al capítulo 5, que usted puede leer después, era la zona de los Gadarenos. Es probable que Jesús se dirigiera en este espacio a una ciudad llamada Gerasa. Estaba a unos 48 kilómetros de este lago, que era tan grande que se conocía como mar, se le decía mar, el mar de Galilea o el lago de Galilea. Entonces, ¿qué hace Jesús? Bueno, Él despide a la multitud, porque recuérdense que Él estaba enseñando, Él los envía regreso a su casa, y el texto dice que habían otras barcas con Él. Interesante, porque esas barcas no vuelven a salir en el pasaje, pero el punto de observación que quiero señalar aquí, que es lo que yo quiero que ustedes puedan observar en el texto, es que ustedes noten que es Jesús quien indica que crucen al otro lado. ¿Y por qué lo hace? Él lo hace, como siempre, porque Él tiene un plan y un propósito que cumplir. Yo sé que para algunos de nosotros este pasaje pudiera lucir repetitivo en nuestras cabezas, en especial si nosotros tenemos muchos años en la fe. Hemos escuchado muchos sermones de esto, ¿verdad? Pero tenga cuidado con permitir que esa objeción sea una barrera para usted escuchar lo que el Espíritu Santo le dice hoy. Porque una de las particularidades que el Señor tiene es que Él es oportuno al traernos su palabra.
Entonces Jesús tiene un plan, mismo plan o de la misma manera como tuvo un plan con Abraham y con cualquier otro personaje de la Escritura. Ustedes pueden recordar Génesis capítulo 22. El Señor tenía un plan grande y un plan y propósito específico con la prueba que le dio a Abraham. Él le dice a Abraham, ve y sacrifica a tu hijo. Yo me imagino que cualquier creyente diría, pero Señor, este no es el hijo de la promesa. Tú me diste este hijo después de coger tanta lucha y ahora tú me dices que lo sacrifique. Pero bueno, muchos de ustedes conocen cuál fue la reacción de Abraham. Él obedece y en el momento en el que va a sacrificar a su hijo, pues el Señor le detiene la mano y ocurre, ¿verdad?, el milagro, ¿no? Ocurre la interrupción providencial. Pero mi punto aquí es que Jesús, aquí en nuestro texto, pero como lo hizo también con Abraham, él tenía un propósito en mente que quería lograr a través de la prueba. De igual manera, otra vez, Jesús hace eso contigo y hace eso conmigo. Cristo no hace nada en nuestra vida, mis amados, nada, sin que sea parte de su plan. Y yo quiero que tú vayas pensando, ¿dónde te encuentra este texto en el día de hoy? Y que tú trates de responder la pregunta, ¿por qué el Espíritu Santo trae un texto como este hoy, 29 de septiembre, a mi vida? ¿Ok? Porque es la manera en que podemos ayudarnos a aplicar estas cosas. Ahora, como Jesús tiene un plan contigo y conmigo, entonces a Él nada le sorprende. A ti y a mí sí, porque somos seres humanos, somos finitos. Pero Dios no es finito. Entonces, en medio de tu adversidad, mi hermano, es esencial que tú puedas poner en tu mente que Cristo tiene un propósito. Oye bien, para muchos de ustedes esto es simplemente un recordatorio de lo que salen cuando estamos frente al computador, que están en nuestro calendario. Para otros de ustedes quizás sea nuevo, pero mira cómo Romanos 8:28 afirma lo que estoy diciendo. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Esos son sus hijos, ¿verdad? Mira lo que dice un comentario acerca de la frase el propósito de Dios en este verso 28 de Romanos capítulo 8. Y voy a citar, el propósito de Dios garantiza el bien para su pueblo. Para ellos, o sea, para su pueblo, esto no significa necesariamente tranquilidad, sino ser como Cristo. Él concluye diciendo, la providencia de Dios gobierna de tal manera que garantiza que todo lo que nos sucede obra para nuestro bien final. Quiero destacar la frase que él menciona aquí como la providencia de Dios. Los evangélicos conocemos mucho acerca de la providencia, usamos mucho el término. Ahora, ¿qué implica providencia? Este pastor norteamericano, John Piper, tiene un libro que se llama Providencia. Y cuando él define la soberanía de Dios, él dice que la soberanía de Dios, o más bien, perdón, cuando él define la providencia, él dice que la providencia son los tentáculos de la soberanía de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿qué envuelve la palabra providencia? Yo creo que puedo explicarlo de esta manera. Básicamente 3 cosas. Número 1, gobierno. Número 2, preservación. Y número 2, concurrencia. Yo voy a explicar eso. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Aquí Cristo está gobernando, y lo vamos a ver más claramente en los próximos versos. Aquí Cristo está preservando, que es lo que él hace con el universo, dice Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3. Pero por medio de esta circunstancia que él está invitando, o en la cual él está invitando a los apóstoles a cruzar el mar o el lago de Galilea, él está logrando lo que los teólogos llaman concurrencia. ¿Qué es lo que quiero decir? Él tiene un propósito, él tiene un plan, y él, paralelo a la ejecución de su propósito, utiliza como instrumento el sufrimiento, de manera que al final del día su propósito se logre a través del sufrimiento. ¿Me hago entender? Eso solo lo puede hacer el Señor, y esa es su providencia. Él gobierna, preserva y hace que sus propósitos se cumplan, aún a pesar de cosas que tú y yo no logramos comprender, porque Él es Dios. Así que Cristo es el Dios de la providencia. Ahora, hay una pregunta aplicativa aquí. ¿Hay algún beneficio entonces en yo conocer que Cristo tiene un plan? Yo te voy a dar 2 respuestas a esa pregunta. Tú puedes pensar en otras. Número 1, saber que Cristo tiene un plan para cada uno de nosotros, sus hijos,
Yo pienso que provee la zapata para, número uno, entender que nuestra calamidad tiene sentido, aunque nosotros no lo veamos en el momento. Eso nos asiste en saber que no debemos hacer de la prueba el centro de nuestra atención de toda nuestra vida. Cristo lo es. Y vamos a ir aprendiendo, entonces vamos a ir abriendo capas en todo este texto. Número 2, saber que Cristo tiene un plan personalizado con cada creyente nos asiste en tener esperanza. En tener esperanza. Esperanza en medio de nuestra aflicción. Esperanza en medio de nuestra enfermedad catastrófica. Y yo creo que si doy un paso más hacia la aplicación, más hacia el piso, que pueda ser útil para nosotros, yo creo que esto puede traer aliento para el universitario que lucha por causa de un desamor, o la creyente soltera que se cansa de esperar por un esposo, o el papá que necesita combustible para continuar lidiando con su hijo rebelde, o la esposa que gime delante de Dios para que Él le haga concebir en su vientre, o el matrimonio que clama día y noche por la restauración de su relación. Hermanos, en la adversidad recordemos que el futuro puede ser desconocido, pero no incierto o sin esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo tiene un plan. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Bueno, en esta primera sección básicamente lo que estamos viendo es a un Cristo que tiene autoridad y que por medio de su soberanía, a través de su providencia, Él orquesta circunstancias para cumplir sus propósitos. Eso es lo que estamos viendo aquí. Jesús tiene un plan. ¿Cuál es? Crucemos el mar y Él en consecuencia actúa y dice y da la orden a sus discípulos. Entonces, es fundamental, mis hermanos, que podamos estampar esta primera idea aquí. Jesús tiene un plan en medio de nuestras adversidades, particularmente las que no esperamos. Ahora, en segundo lugar, el plan de Cristo incluye tormentas. Eso no es una buena noticia para muchos de nosotros, ¿verdad? Siempre uno quisiera que la vida fuera suave, pero por alguna razón el Señor en su sabiduría, en su gracia, en su bondad y en su amor ha incluido tormentas a lo largo del camino. Vayan al verso 37 conmigo y dice: pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Lo que yo quiero que ustedes noten aquí es básicamente la eventualidad del plan, ¿okay? Lo que está surgiendo. Otra vez estamos en el lago de Galilea. Los discípulos observan, ¿verdad? Esta violenta tempestad, esta gran tempestad, sería como la traducción literal, que la Reina Valera lo tiene más correctamente. Pero la idea de violenta tempestad tiene sentido, porque por la manera en que puede describir la imagen de la palabra violenta. Ahora, los discípulos no estaban esperando eso. ¿Usted se da cuenta? Ellos estaban campantes y tranquilos. Y como vamos a ver más adelante, ellos eran pescadores. Por lo menos 5 de ellos eran pescadores. Entonces ellos no estaban esperando esa situación. Ellos dijeron, aquí hay un fallo técnico. Y el resto del pasaje nos va a mostrar eso. Ahora, mire lo que Eclesiastés 9:12 dice en la Nueva Traducción Viviente. Yo lo voy a leer. La gente, y estoy leyendo, nunca puede predecir cuándo vendrán tiempos difíciles. Como los peces en la red o los pájaros en la trampa, la gente queda atrapada por tragedias repentinas. Estoy buscando una frase de mi esposa: aflicciones providenciales o providencias aflictivas. Son esas situaciones que aparecen y una vez más no estaban en nuestro radar. Son esas llamadas, como mencionaba al principio, que llegan y que nosotros decimos, no, es que esto no puede ser. Y déjeme agregar algo más. Es muy probable que alguno de ustedes esté hoy aquí con la nueva información de una adversidad que no esperaba. Entonces el texto dice, una vez más, se levantó esta violenta tempestad. Acuérdense que estaba en el mar de Galilea o el lago de Galilea. Era este espacio, ¿verdad?, de agua. Tenía aproximadamente 21 kilómetros de largo, probablemente unos 13 kilómetros de ancho. Entonces, este lago está todavía ubicado a 600 pies del nivel del mar. ¿Okay? El mar está aquí, está más hundido. Pero
cuando usted observa, cuentan los que han estado y algunos datos que estuve revisando, este lago tiene en el lado sur un valle profundo. Y este valle está rodeado de acantilados, ¿verdad? Estas rocas que ustedes saben están en las orillas de las playas y las costas. Así que al lado de este valle, entonces hay un montón de montañas. Entonces cuando el viento viene a través de las montañas, cruza por el valle, como está por debajo, es natural que cuando golpea el lago, ¿ok? Acuérdense que está a 600 pies del nivel del mar por el inferior. Es común que por tanto genere tempestades en alta mar. Y eso es lo que están experimentando los discípulos aquí. Ahora el texto dice que las olas estaban sobre la barca. La idea aquí es que las olas estaban naturalmente golpeando la barca, pero hay un dato adicional, es que las olas estaban llenando la barca. ¿Qué tipo de barca usaban esta gente antes? Yo estaba revisando y hay una Biblia de estudio, la ESV, que de hecho presenta una fotografía de un descubrimiento arqueológico. Y estas barcas generalmente eran barcas que tú podías incluir unas 15 personas como máximo, incluyendo al timonel, que sería como el capitán, y 4 personas que remaban. La barca tenía generalmente unos 26.5 a 27 pies de largos, unos 8 pies de anchos y unos 4 o quizás 5 pies de alto, con una zona adelante, ¿verdad? Y una zona atrás, una cubierta, la proa, y una cubierta atrás que era la popa donde estaba Jesús durmiendo. Entonces, fíjense, este es el tipo de barca en la que esta gente estaba. Por lo menos eran 13 personas, ¿ok? Era Jesús y los 12 apóstoles. Entonces, una vez más, me gusta como la Reina Valera dice al final que las olas llenaban la barca de agua, pero la frase que usa la Reina Valera es: la barca se anegaba. De la misma manera que las adversidades a veces a nosotros nos hacen sentir que nos estamos anegando, que la barca se está llenando de agua. A veces uno siente que el agua le está subiendo aquí, ¿sí o no? Ahora, amados, recordemos que Jesús tiene un plan. Eso no lo podemos olvidar, porque todo va junto. Jesús tiene un plan, y su plan es cruzar al otro lado. Ahora, Él dentro de ese plan incluye tormentas. Ustedes conocen este texto. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción. Esto no es como el Evangelio de la Prosperidad lo pinta, que todo es villas y castillas. Eso no es lo que Jesús dice. Fíjense lo que Eclesiastés 7:14 dice: considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Alégrate en el día de la prosperidad, y en el día de la adversidad considera. Mira cómo Él termina: Dios ha hecho tanto el uno como el otro. ¿Para qué? Para que el hombre no descubra nada que suceda después de Él. El único soberano es Cristo. Eso es lo que está diciendo el texto. Y Él, por alguna razón, incluye tormentas en nuestra vida. Ahora, ¿en qué nos ayuda a saber que el plan de Cristo incluye adversidades inesperadas? Déjame ilustrar brevemente esto con la idea de algunas áreas que se crean en algunas empresas. Probablemente algunos de ustedes que tengan empresa o ha creado una de estas áreas o ha trabajado en alguna de estas áreas. Yo trabajé en alguna de estas áreas. Pero muchas empresas crean departamentos que algunos le llaman control y riesgos, otros le ponen auditoría. Pero la responsabilidad de estas áreas, de estos departamentos, la gente que está ahí, es comenzar a usar tablas, en Excel y empezar a anotar las cosas que en la empresa pueden salir mal. Déjenme darle un ejemplo de eso. Si hay un área de caja, es decir, un área de servicio donde los clientes van y hacen pagos, esta gente que está en este departamento dice: ¿qué cosas pueden salir mal ahí? Bueno, puede ser que un día nos asalten, eso puede salir mal, ¿verdad? Puede que el cajero se robe el dinero, también, esas son cosas que pudieran pasar, ¿verdad? Entonces, ellos empiezan a hacer una lista de eso para todas las
las áreas de la empresa, todos los procesos, todas las cosas que se hacen dentro de la empresa. Ahora la pregunta es, ¿y para qué una empresa le paga a gente para que haga eso? ¿Cuál es el asunto con eso? Es sencillo, hermano. Si usted puede saber lo que puede salir mal, usted puede pensar, ¿cómo yo puedo controlar que eso no suceda? O, si sucede, que el impacto sea el menor posible. Entonces, para eso se le paga a esa gente, para que den cabeza y busquen controles, se llama. Okay. No es diferente si nosotros aplicamos esta verdad de la que acabo de mencionar, el hecho de que Jesús incluye tormentas en nuestra vida, a nuestras propias experiencias. Así que yo le voy a dar algunas ideas de lo que yo pienso que puede ser aplicativo aquí. Número 1, saber que Cristo incluye adversidades inesperadas en nuestro caminar nos ayuda a manejar mejor nuestras expectativas de la vida bajo el sol. Usted no vive pensando que nunca va a tener un problema. Usted vive sabiendo que usted vive en un mundo caído y por tanto usted no se debe sorprender si un individuo manejando al lado de usted le vocea dos o tres cosas. ¿Puede entender? Usted no debe sorprender si sus hijos le hacen un berrinche en medio de la iglesia. No hay que sorprenderse porque él es un pecador. Hay que corregirlo, claro, hay que tratarlo y todas esas cosas. Pero lo que quiero decir, que usted no se, ¡ay, cómo es posible que haga eso! Es un niño, hermano, es un pecador. ¿Por qué sorprendernos? Entonces, cuando entendemos que el Señor tiene circunstancias adversas en nuestra vida, podemos lidiar mejor con la vida en ese sentido. Tener expectativas realistas, entonces, de la vida de este lado de la gloria nos provee una más alta probabilidad de lidiar mejor con nuestras emociones. Lidiar mejor con nuestras emociones nos amplía la posibilidad de experimentar inclusive en forma más prolongada paz, tranquilidad, seguridad, quietud, a pesar de que hayamos recibido malas noticias. Nosotros podemos manejar mejor nuestra pena y luto, contrarrestar oportunamente la amargura, el deseo de venganza, etc. ¿Qué es lo que quiero decir con lo que acabo de leer? La idea es que en la medida en que entendemos que el Señor ha dicho, tú sabes que en el mundo van a tener aflicción, como tus expectativas son más realistas, cuando venga el problema, cuando venga la llamada, tú vas a tener la capacidad de manejar mejor la información. Entonces, cuando estés en medio de la prueba, como tienes estas verdades que estamos revisando en este pasaje, todavía un poco más clara en tu cabeza que Él tiene un plan, que el plan incluye aflicción y las otras verdades que vamos a ver más adelante, entonces tus emociones no van a estar desesperadas, tú no vas a estar volviéndote loco, no vas a ver que estás poniéndote una inyección. ¿Por qué? Porque tú dices, espérate, el Señor está en control. ¿Me hago entender? Yo creo que en general, el saber que hay aflicciones en el futuro nos capacita mejor para enfrentar las dificultades que no esperábamos. Fortalece nuestra madurez, nos permite enfocarnos más adecuadamente en lo que podemos hacer y de hecho ser objetivos en el tratamiento de tal circunstancia. Ahora, déme hacer un paréntesis, hermano, aquí. Este pasaje y este sermón no es un llamado al pesimismo. No tiene nada que ver con eso. De hecho, no cierra en pesimismo. Es un llamado a la sabiduría. Es un llamado a entender cómo Dios percibe el sufrimiento, no como el mundo percibe el sufrimiento. Usted y yo sabemos cómo el mundo percibe el sufrimiento. Nada más tenemos que leer lo que pasa en Canadá o lo que está pasando en Europa con la eutanasia y todas estas cosas, nuevas leyes, regulando la idea de que cualquier ser humano pueda decir, me duele la cabeza, pues yo quiero morirme, inyécteme y mátenme, porque no quiere afrontar el sufrimiento. Usted y yo no somos iguales. ¿Por qué? Porque Cristo usa el sufrimiento en medio de sus propósitos. Entonces, mis hermanos, Él tiene un plan y hay inesperadas dificultades dentro de ese plan. Ahora hay un tercer encabezado, una tercera verdad que yo creo que es saludable avanzar en ese sentido. Y es esta: Cristo domina y doma tus inesperadas tribulaciones. Cristo domina y doma tus inesperadas tribulaciones. Miren los versos 38 y 39. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino
una gran calma. Dos cosas yo quiero observar aquí. Número uno, yo quiero que veamos la reacción de los discípulos ante el problema y luego que veamos la reacción de Jesús al problema o ante el problema. Número uno, miren cómo los discípulos reaccionan. Jesús estaba en la popa otra vez, pero los discípulos lo despiertan. ¿Y cuál es la frase que ellos usan? Miren cómo Mateo, en el pasaje paralelo a esta historia, describe esta parte. Él dice que los discípulos dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. Capítulo 8. Lucas, capítulo 8 también. Narra que los discípulos expresaron: Maestro, maestro, que perecemos. Pero es interesante que Marcos nos deja ver la actitud detrás de las palabras de los discípulos al dirigirse a Jesús. ¿Qué dice? Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Hermano, no hay forma de tú decir eso con una buena cara. Es un boche, ¿sí o no? Qué cachaza, ¿eh? Es como, Señor, pero qué cachaza tú tienes. O sea, tú no ves el agua hasta la rodilla aquí, papá, y tú estás durmiendo. Ayúdanos ahí. Así no. Así no. No te importa que perezcamos. Así que su expresión no fue una que mostraba confianza. Ese es mi punto aquí. Ahora yo pregunto, hermano, ¿tú no has reaccionado de la misma manera en medio de tus inadvertidas circunstancias? Si nosotros abrimos nuestro corazón y somos honestos aquí, yo creo que la gran mayoría de nosotros ha actuado mal. Porque la primera pregunta que sale del subconsciente de nosotros, después que acabamos de colgar la llamada, donde nos dijeron que nos cancelaran el trabajo, es: Señor, ¿pero qué es lo que tú estás haciendo? ¿Y por qué a mí? ¿Cómo así, Señor? Pero acabo de salir de un culto, y así que tú me pagas mi servicio de 40 años a ti. Usted sabe qué pasa, hermano, que no siempre lo pensamos aquí adelante, y aquí atrás que está ese pensamiento. Y pecamos de incredulidad. Ahora, ¿qué lecciones sacamos nosotros de eso? Porque no podemos quedar ahí. Lo primero que yo puedo aprender de aquí es que hay una realidad humana que te afecta a ti y me afecta a mí. Nuestras experiencias dolorosas nos provocan miedos e inseguridades. Esa es la realidad. Y de hecho, nos tientan hacia la desesperanza. No te importa que perezcamos. Miren, los discípulos tuvieron miedo. Ese es el punto, esa es la realidad. Esa forma de hablar, detrás de ellos es el miedo, la inseguridad, el pánico. Y el final de este pasaje afirma esa misma explicación. Entonces esa es la realidad. Nosotros reaccionamos como seres humanos. Ahora, yo no estoy justificando eso, yo estoy observando esto. Y es una lección que entendamos que yo voy a reaccionar como un ser humano. Pero no puedo quedarme ahí, tengo que contrarrestar esa reacción pecaminosa. Ahora, hay una segunda lección. Ante las adversidades inesperadas, nuestra experiencia y conocimiento son inefectivos. Ante las adversidades inesperadas, nuestra experiencia, nuestro currículum, la maestría en Barcelona o en el Southern, no tiene efecto. Miren los los discípulos. No habían 5 que eran pecadores. Por cierto, ¿a dónde fue el asunto? Fue en el mar de Galilea. ¿Y de dónde era Pedro? Y Andrés, y Juan, y Felipe. De Galilea. Y adivinen a qué se dedicaban ellos. Ese mar, ese lago lo conocían ellos como la palma de su mano. Pero el expertise no le funcionó. Como te pasa a ti y me pasa a mí cuando la llamada llega. ¿Para qué? Para que mis ojos no estén puestos en mi currículum, sino en el Cristo que domina mis circunstancias. Número 3, nuestros sufrimientos nos revelan qué tanto creemos en el Dios de las circunstancias. Voy a repetir eso. Nuestras inadvertidas vicisitudes nos revelan qué realmente creemos acerca del Dios de las circunstancias. ¿Cómo fue que Job dijo después que le pasó lo que le pasó? La Biblia dice que él se arrodilló. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Pero no siempre reaccionamos así, ¿sí o no? No siempre. Por lo menos yo no siempre he reaccionado así. Jesús lo reprende diciendo: ¿Cómo que ustedes no tienen fe, señores? Pero ¿cómo es posible? Bueno, porque las tormentas, una vez más, nos dejan ver la realidad de nuestra fe, el estatus. Las tormentas toman una fotografía. Es como el típico amigo de uno, que uno está en su cuarto durmiendo y es un amigo muy íntimo.
Y él de repente llega y se mete a la casa y va al cuarto y abre la puerta, te despierta y hace así, fulano, hola, ¡pran! Y te tira una foto cuando tú tienes, tú sabes, el desastre en la cara. Usted sabe lo que le pasa a uno cuando ronca y duerme con la boca abierta y la cara todavía sin planchar. Eso hacen las pruebas en nosotros. Mira, te dicen, mira cómo está tu fe. Esa es tu fe. No son tus notas en el Instituto de Integridad y Sabiduría o en el Seminario Teológico de Santiago que dicen cuál es tu fe. Es esta tu fe. Ese es el estado de tu fe. Hermano, si Dios te ha encontrado hoy en medio de circunstancias adversas, ¿cómo está tu confianza en Él? ¿Cómo está tu fe? ¿Cuál es el estado real de nuestra fe? A mí me sorprende mucho la expresión de Job, que luego más adelante, él tuvo su lío, ustedes saben, ¿verdad? Pero más adelante, en un momento de mucha presión, él dijo esto: aunque Él me matare, en Él esperaré. Ese Dios, él dice, aunque Dios me mate, voy a esperar en Dios. Yo me he preguntado en el espejo, yo le digo, ¿y tú, mi hermano, tienes esa confianza en Dios? Que en medio del tetero de la prueba, tú le dices al Señor y levanta tu brazo y te dices, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. No es tan simple como parece, ¿verdad? Si es un examen, uno lo hace, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Pero cuando la novia te deja, o cuando tú pierdes a un familiar cercano, cuando tú pierdes la única fuente de ingreso y suceden cosas de esa naturaleza, no dice, espérate, Señor, ¿qué está pasando aquí? Finalmente, nuestras pruebas nos tientan a enfocarnos en nosotros y no en Dios. Sígame con cuidado, hermano, porque esta es una de las cosas, personalmente para mí, que yo más necesito entender en medio de mis pruebas. Mis pruebas no tienen que ver conmigo. Mis pruebas tienen que ver con el Cristo que me ha incluido en la prueba. Usted se acuerda de Mateo 4, ¿verdad? La Biblia dice que el Espíritu Santo, después del bautismo de Jesús, ¿qué hizo? Agarró por un brazo a Jesús. ¿Y dónde lo llevó? ¿A dónde? Al desierto. Propósito. Para ser tentado por el diablo. Oye, pero yo no, Satanás se ha metido ahora en esta prueba. Cuidado si es Satanás o es Dios que controla toda circunstancia, que está tratando de cruzarte al otro lado y está levantando una tormenta en el medio para que tú pongas tu confianza en Él. Ahora, qué glorioso que Cristo domina y doma. A mí me gusta la palabra doma y la voy a explicar ahora. Nuestras aflicciones providenciales. Noten ustedes el verso 39, aquí vamos a ver la reacción de Jesús. Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar, cálmate, sosiégate. El viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús estaba durmiendo, como dijimos ahorita, ¿verdad? Marcos agrega el detalle que no hace Lucas ni Mateo, que él estaba en una almohadilla. O sea, estaba cómodo ahí, tranquilo, relajado, recuperándose del ajetreo del día. Estaba explotado, como nosotros decimos. De hecho, eso muestra su humanidad. Y me encanta este pasaje porque hay una combinación de cosas. Él está mostrando, mira el cansancio de Jesús. Él fue un hombre real, el mismo que fue a la cruz. Por eso pudo ir a la cruz, porque fue hombre. ¿Me sigue? Y sufrió la cruz en su humanidad, cargando tus pecados, los míos, para que ahora tú y yo podamos acercarnos a Dios si ponemos nuestra confianza en Él. ¿Cierto? Y resucitó, como sabemos. Así que el Dios hecho hombre está en su humanidad aquí. Pero atento que no ha acabado la cosa todavía. Él se para y nos da evidencia de su divinidad. ¿Y qué hace? Calma la cosa. La palabra cálmate, en la Reina Valera dice calla. Es un verbo, un verbo, ¿verdad? que tiene mucha imagen, que era usado para referirse a amordazar a alguien. Es como la idea del policía que llega repentinamente y le agarra los brazos a un delincuente y se lo pone atrás. ¿Se acuerdan? Para apresarlo. Esa es la idea que está pasando aquí. Jesús está diciendo, cállate. Y luego Jesús dice, enmudece o sosiégate. La nueva versión de la Biblia de las Américas. Y esta palabra lo que significa es domar un animal. Ok. Entonces la dificultad, en este caso la tormenta, Jesús está amordazando la tormenta por medio de su palabra. Y a la vez Jesús está domando la tormenta.
Usted sabe, usted ha tenido, seguro varios de ustedes tienen perros que lo han domado, lo han domesticado. Usted le dice, siéntese y él se sienta. Usted dice, párese y él se para. Usted dice, váyase y él se va. Busca aquello y va y viene. Un muchacho obediente, tranquilo, porque ya usted trabajó con él. Entonces, a la voz de su dueño, la mascota responde. Eso es exactamente lo que está pasando aquí. ¿Quién es el dueño de la creación? Es Cristo. De hecho, Cristo es el agente de la creación. Hebreos capítulo 1, versos 1 al 3, no tengo tiempo para leerlo, pero una frase dice, por medio de quien hizo también el universo. Dios, por medio de Cristo, hizo el universo. Colosenses 1, 15 al 17 habla de eso también. Y Pablo menciona que en Cristo fueron creadas todas las cosas. O sea, Cristo, agente de la creación, se para de su sueño, pone la almohadilla a un lado, le habla al viento y al mar, y adivinen qué hizo el viento y el mar. Como todo buen animalito, escuchen, señores, pero tranquilo, espérense, que está. Esa voz yo la conozco. ¿Y qué hizo? Cállense, habló el hombre. La misma voz del Génesis capítulo 1. La misma voz de Marcos capítulo 4. Como yo digo, claro que tiene que obedecer el viento y el mar. Ahora, ¿qué nos enseña esta sección acerca del sufrimiento? Y aquí yo voy en picada hacia el punto número 4 para entonces poder cerrar este tiempo. Número 1, Jesús se encuentra en nuestra vida cuando la tragedia llega. ¿Tú ves la buena noticia? Él tiene un plan, Él incluye tragedias, Él incluye eventualidades, problemas, dificultades, pruebas. Pero si tú estás en Cristo, Él está contigo cuando llega la llamada. Mi amado hermano, yo sé que esto no es un sermón para saltar en la silla y levantar la mano y darle gloria a Dios. Es un sermón reflexivo. Es serio. Yo le voy a decir una cosa, yo hubiera predicado otra cosa. Pero este es el texto que el Señor puso en mi mente. Así que mañana, cuando a ti o a mí nos toque una llamada y colguemos, recordemos, Jesús está conmigo en mi tragedia. Yo no sé para dónde Él va, pero Él está conmigo. Creo que era Spurgeon que decía algo como: bendita sea la piedra sobre la cual las olas de la prueba golpean mi vida, siempre que esa piedra sea Cristo. Número 2, en medio de tu aflicción, aunque al orar interpretes que Dios está durmiendo, recuerda, su silencio no implica inactividad. ¿Cuántos de ustedes no me tienen que levantar la mano, pero cuántos de nosotros hemos experimentado periodos de prueba y hemos clamado al Señor, ayunado, mucho de todo, nos hemos tirado en el piso? Y uno siente, el Señor como que no responde rápido. Recuerda el Salmo 91, Él no duerme. De hecho, el silencio de Jesús en la tumba no significaba fracaso. Él estaba trabajando. Y al tercer día, ¿qué pasó? Es solo cuestión de tiempo. ¿Ok? Escuchen esto, Cristo tiene el poder para domar la adversidad. Y yo de entrada quiero decirle, hermano, esto no es una promesa para que tú salgas de aquí pensando que tu adversidad se va a acabar en la tarde, después que tú comas. Eso yo no lo sé, no lo puedo decir. Eso tú no lo puedes decir. Yo no sé el tiempo que duren nuestras adversidades, nuestros periodos de vicisitudes. Eso es algo que está en la mano del Señor. Pero es muy evidente que el texto dice que Dios tiene la capacidad de terminar nuestras dificultades. Por eso es que tú encuentras al salmista clamando en múltiples lugares: Señor, ayúdame. Y apelando inclusive: Señor, tú vas a dejar que yo pase vergüenza. Tú vas a dejar que los vecinos piensen que yo soy una persona que no tiene gracia. Un desgraciado, ¿verdad? Una persona que no tiene la gracia de Dios. Tú no piensas que el evangelio puede mancharse si tú me mantienes en esta prueba por tiempo. Pero fíjense que la manera en que que el salmista se expresaba era una forma humilde. Él apelaba. Yo creo que ustedes están por los salmos, ¿no? O recientemente han estado por los salmos. Este pasaje ha sido extraordinariamente significativo para mis tiempos personales de prueba. 1 Corintios 10:13, lo voy a leer en la NTV. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y esta es la frase que me gusta porque es como una puerta que cambia el escenario. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación o la prueba sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida
para que puedan resistir. Este es el punto aquí. Él es fiel. Entonces las circunstancias obedecen al Dios de las circunstancias. Una vez más, como un perrito obedece a su maestro. Yo finalizo con esta cuarta verdad. Hemos visto que Él tiene un plan, que Él incluye tormentas, pero que también controla y doma nuestras circunstancias adversas. Finalmente, Cristo busca que le conozcas y que tu fe crezca a través de tus situaciones inesperadas. Cristo busca que tú y yo crezcamos en nuestra confianza en Él por medio de estas adversidades. Versos 40 y 41 dicen: entonces les dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Una vez más, la reacción de Jesús. ¿Por qué tienen miedo? Aquí vemos al líder llamando la atención a sus alumnos. Jesús reprende a los discípulos por estar llenos de miedo. ¿Qué pasa con el miedo? Bueno, el miedo nos paraliza, usted y yo sabemos eso. Encarcela nuestros afectos, de tal manera que no puede fluir con facilidad las verdades que tenemos en la mente. Entonces las verdades de la palabra, las promesas de Dios, en medio de nuestras adversidades, una vez más, después que colgamos la llamada, como nuestros afectos están siendo encarcelados por el miedo, las verdades de nuestra mente no pueden bajar a nuestra voluntad para convencerla y dar un paso de fe. Están bloqueadas por la barrera del temor. Usted sabe, yo no sé quién lo hizo, pero hay gente que ha contado que hay 365 veces la frase no tengas miedo en la Biblia. Usted ha oído eso, ¿verdad? Yo no sé quién lo ha contado y voy a asumir que eso es cierto. Pero es verdad que aparece muchas veces. Porque el miedo es la primera reacción humana que todos tenemos ante la adversidad. Porque no sabemos qué va a pasar y uno le da miedo. Eso es normal. Ahora la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ese miedo? Vamos a dejar que nos paralice. David decía: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Entonces, si Él está de tu lado, tú puedes vencer el temor. Tú clama al Señor y dices: Señor, ayúdame con este miedo, desarráigalo de mi alma, cualquiera que sea. La ESV indica que el antídoto a ese miedo es la confianza en Dios. En un comentario, él dice: ellos, o sea los discípulos, lo hicieron bien al volverse a Jesús, pero ellos son exhortados sobre su miedo y sentimientos de ser olvidados por Dios. Y ese es el punto clave aquí, mi hermano, que no podemos olvidar, valga la repetición. En medio de nuestras pruebas, Dios no nos ha olvidado. ¿Por qué? Porque Él dijo: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Finalmente, la reacción de los discípulos dice que ellos se llenaron de temor. La traducción literal es: temieron con gran temor. Es que los mismos términos. Una fuente dice: los discípulos sintieron mayor temor ante la presencia de Jesús cuando el mar se calmó que cuando reciaba la tormenta. ¿Tú puedes entender eso? Entraron en pánico cuando el agua estaba por ahí y despertaron: levántate, levántate. Pero cuando Jesús calmó la cuestión, el miedo de ellos fue mayor que cuando vieron el agua subirse. ¿Usted se fija? Esa es una apropiada y correcta reacción. Amado hermano, Jesús es más grande que tu inadvertida experiencia dolorosa. ¿Cuál es el nombre de tu adversidad hoy? ¿Ya lo tiene? Recuérdale esta verdad que este texto nos está diciendo. Jesús es más grande que esa adversidad. ¿Quién es este?, decían los discípulos. Algo que toca el inicio de una respuesta a esa pregunta es el Salmo 107. En su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones, cambió la tempestad en suave brisa y las olas del mar se calmaron. Solo Dios puede hacer eso. Cristo es Dios. La pregunta es si nosotros confiamos en ese Cristo. Él fue el que guió a los discípulos a través de todo este trayecto. Y aquí yo pienso en algunos de ustedes que quizás no están en la fe y le pregunto: a los discípulos los guió Jesús, ¿a ustedes quién los guía? ¿Es Cristo quien lidera tu futuro?
¿Te has encontrado con Cristo? Porque si no, este es un buen momento para hacerlo. El tiempo va corriendo y debo de cerrar, pero estas son las lecciones que aprendemos aquí. Número 1, en el dolor de nuestras adversidades, Jesús nos llama a tener fe en su carácter. Eso es lo que tenemos que recordar. En una ocasión alguien me decía, ¿y tú crees que yo puedo salir de esta depresión? Yo le decía, claro que sí. ¿Por qué? Porque el texto dice, 1 Corintios 10:13 dice que Dios es fiel. Y Él no te va a dar algo que tú no puedas soportar. Yo le decía a esta persona, ¿tú crees que Dios habla mentira? No. Pues entonces, ¿ya? ¿Eso es lo que está diciendo que va a hacer? ¿Y tú crees que Él está conmigo en esta aflicción? Claro. ¿Por qué? Porque Él dijo, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. No es con condiciones que Dios está. Nosotros nos relacionamos con otros por condiciones. Dios no. Es un pacto. Una de las metas de Jesús, esta es otra lección, con nuestras circunstancias adversas, es aumentar nuestro temor a Él. Número 3, cuando Jesús calma nuestra tempestad, nos asombramos de su realidad. Si después de la prueba, usted mira para atrás y tú dices, Señor, qué grande tú eres. Entonces usted aprendió en la prueba. Amados, somos llamados a reaccionar bien en la prueba. Hemos visto que Jesús tiene un plan, que el plan tiene adversidades, pero que Él domina y doma esas circunstancias y que Él quiere que los conozcamos mejor y crezcamos en nuestra confianza en Él. ¿Cómo yo cierro este tiempo antes de orar? Por un lado, recordando que aunque vamos a experimentar situaciones difíciles que no estamos esperando, podemos vivir seguros, porque contamos con el Dios que doma nuestras circunstancias. Hay un pastor español que probablemente la gran mayoría de ustedes conoce, él es un cantautor también, y tiene una canción que se llama Bajo el agua. Hay un puente de la canción que es un fraseo de transición hacia un coro. De hecho, transiciona hacia el final del coro, y la canción con la que quiero cerrar, en estas frases dice lo siguiente: no es lo que vemos, es su verdad, la verdad de Dios. Son sus promesas nuestra realidad. Y el coro dice, y no te sorprendas del fuego, o si el río llega hasta el cuello. No siempre estás viendo la realidad, que hay siempre un camino en la oscuridad. Escuche esto, que esta es la razón por la que quise leerlo. Jesús sigue estando en el trono, la luz sobrenatural. Y nunca estás solo en la fragua y estás respirando debajo del agua. Mi amado hermano, independientemente de dónde te ha encontrado este sermón, recuerda, Jesús sigue estando en el trono y Él está de tu lado. Padre, gracias por tu palabra. Es mi oración que tú puedas consolar nuestros corazones, aquellos que lo necesitan, Señor. Padre, encuentra a tus hijos en esta mañana y aliéntales, fortaléceles, como solo tú sabes hacer. Recuerda tu palabra y ayúdanos a recordar que tú estás en el trono, que tú eres el Cristo, que tú eres el Dios de nuestras circunstancias inesperadas. Oramos para la gloria de Cristo, en su nombre. Amén. Gracias, hermanos.